En el país que les vamos a hablar, por la mañana puede amanecer y en el kiosco de su esquina encontrará dos realidades en las portadas: la de los principales medios que critican al gobierno y la de sus defensores a ultranza. Para comprar un café de media mañana, el gobierno dirá que le cuesta un 10% más caro que el año pasado y según las consultoras privadas, cada sorbo le está costando cerca de 23 veces más que hace un año. Para cambiar dólares puede elegir entre llenar un formulario y esperar una respuesta, o ir al mercado negro y pagar un cuantioso valor paralelo. Tome transporte público, sabrá que su administración ha rotado entre el gobierno local y nacional, y entre ellos casi ni se hablan. Le contarán del alza de la delincuencia o de que la revolución, día a día según la presidenta, avanza. Es Argentina, donde se puede ser cristinista o capitalista, revolucionario u oligárquico, donde como en un encuentro deportivo no se admite la derrota, se es blanco o se es negro, y finalmente se detesta, pero a la vez se ama, la discusión política. Hoy discutimos en Cable a Tierra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este Cable a Tierra, donde intentamos un poco darle contexto a esas noticias internacionales que dan vuelta por la pauta todo el tiempo. Hoy estoy muy bien acompañado, como ya les dije, para hablar de Argentina. ¿Quién me acompaña? Eduardo Rodríguez Huarache. Bienvenido. Él es embajador, ex embajador de Chile en Argentina, tiene largos estudios, es abogado, diplomático, académico, empresario, consultor chileno, como ya le dije, ex embajador de Chile en Argentina, académico de la UDP, y ha escrito libros sobre relaciones Chile-Argentina. Además, hoy por hoy es director del túnel consorcio Aconcagua. Bienvenido acá a la Tierra. Muchas gracias por la invitación. Y más a la derecha está Gabriel Gaspar. Él es de Chile 21, es analista también, analista internacional de Chile 21, estudió Derecho en la Universidad de Chile, tiene estudio de posgrado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, posteriormente realizó un doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Autónoma de México y amplia experiencia docente. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a tierra derecha de inmediato. Vamos a hablar de Argentina, y Argentina, al hablar de este país, se me viene a la cabeza de inmediato el FMI, Fondo Monetario Internacional. Dijo que merecía tarjeta roja. Voy a poner palabras de ellos. ¿Merece tarjeta roja Argentina? Partimos con usted. Le voy a contestar en la forma, antes del fondo. Yo creo que no está bien empleado por una persona tan inteligente y con experiencia como la señora Lacaja, que se refiere a un país diciéndole le voy a poner tarjeta roja. Cristina dijo esto no es un partido de fútbol. Es lógico, exactamente, lo que me pareció. Ahora, el tema es más de fondo. Argentina obviamente que está con dificultades de carácter económico, comercial y especialmente financiero. Eso es una realidad, eso es un hecho. Y no es conveniente que el Fondo Monetario Internacional le haga una reconvención o le diga que si no cambia su sistema le pueden aplicar una multa. Eso no es bueno, no solo desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de imagen internacional, y que obviamente no ayuda al country risk, como decimos, de Argentina. Don Gabriel Gaspar, ¿qué viene usted? ¿De qué color merece tarjeta argentina, si es que merece? Yo me pregunto quién es el árbitro aquí, porque resulta que el mundo todavía estamos sobreviviendo de los remesones de una crisis, la subprime, ¿cierto? Donde yo no vi que el Fondo Monetario sacara tarjeta a Estados Unidos por el manejo de la crisis del Liederman. Tampoco vi, digamos, que a muchos países en Europa les sacara tarjetas, al contrario. Entonces, es el argumento que repite constantemente Cristina Fernández en cada locución. ¿Quién fiscaliza, digamos, este Fondo Monetario? Obviamente, yo creo que aquí, por decirlo de alguna manera, los economistas, deben ser un poquito más autocríticos respecto al manejo de la economía global. Y si algo tiene interesante América Latina hoy día, es que tenemos nosotros hoy día una situación económica que podrá decirse lo que quiera de nosotros, etcétera, pero la situación económica de América Latina hoy día es mucho más expectante que varias de las otras regiones. Pero con distintos sistemas económicos y políticos. Y esa es la ventaja, pero si tomamos en su conjunto, hoy día América Latina, más allá de países sumamente estatistas a otros que son muy liberales, pero en su conjunto tenemos un manejo bastante más equilibrado. Expliquemos un poco en qué consiste esta discrepancia entre Argentina y el FMI. Tenemos preparado una gráfica donde vamos a ver en cuáles son las cifras, por ejemplo, cuáles son las cifras que el oficialismo reconoce y cuáles son las que, por otra parte, las consultoras privadas reconocen. Vamos a ver de inmediato la gráfica donde se aprecia básicamente diferencias radicales. Por ejemplo, en el tema de inflación. Según el gobierno, la inflación en ronda, esto es aproximadamente el 10,8%, las consultoras privadas la citan en un 25,6%. El crecimiento, por ejemplo, el PIB, el gobierno lo ve en el 2,2%, las consultoras
consultoras privadas dicen que bastante menos, 1%. También tenemos un poco más gráficas, por ejemplo, en relación con el dólar, que el gobierno lo sitúa en un precio, por ejemplo, el precio formal, 5 pesos argentinos que está establecido, y el que flota, que hay varios tipos de dólar, pero el que se opera con el mercado está a 7,61. Es decir, más allá de todo, hay una diferencia entre la vinculación oficial, que es la que establece el INDEC, así que yo le digo gobierno, pero es el INDEC en todo caso, y lo de las consultoras privadas, que por supuesto también pueden tener su interés. Pregunta, ¿a quién le creemos? No, yo creo que aquí es un hecho indiscutible, o sea, obviamente lo que yo le decía al principio, Argentina está con una situación económica, financiera difícil, eso es una realidad, después de 8 años, que muchas veces no se cita, de alto crecimiento. Y esta cifra que usted señala está muy cerca, o sea, la discusión, y yo vi un programa de televisión ahora en que participó un gran economista argentino que es Melconian, y es que la inflación ya lo reconocen hasta el propio gobierno, o sea, es sobre el 15, 20%, y la oposición es con cifras mucho más contundentes que la suya, habla de un 40%. ¿Y cómo dicen que se reconoce eso? Porque es una discusión técnica, por las últimas medidas adoptadas por el gobierno respecto al acuerdo que se suscribió con los supermercados. Así es. Entonces, ya le va a llevar. El gobierno se pone de acuerdo con los supermercados para congelar los precios por un tiempo determinado. Claro. Bueno, aquí hay un problema de inflación entonces importante, que es una lectura lógica, ¿no? O sea, ahí hay dos razones. Una es, hay un reconocimiento. Si yo le fijo un precio a usted, hay un reconocimiento de que hay inflación. Que hay un problema. Por supuesto. Y el segundo, el tema de la reforma, de la reajuste laboral. O sea, usted tiene un reajuste laboral que por lo mínimo, con un problema que tiene Argentina fuerte con los sindicatos, empezando por Moyano, si reconoce que es superior, va a ser el reajuste superior al 20%. Gabriel, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué para ustedes es importante que el gobierno del INDEC cifre una inflación del 10% y otro 25%? Porque alguien, el que está viendo la casa, puede decir, ¿sabe que me da lo mismo si es 10 o 25? A lo mejor el argentino no me influye tanto en mi vida cuánto lo contabilizan. ¿Por qué cree usted que es importante esto? Bueno, yo creo que la estabilidad en cualquier país, la estabilidad económica es importante. Y ahí lo que dice el embajador es muy cierto. Argentina vivió una crisis en el 2001 muy severa, el corralito, pero salió bien y tuvo un crecimiento espectacular, casi del 10%, un crecimiento tipo chino. Pero heredó una deuda que hasta durante 6 años, sí, heredó una deuda, pero la manejó también bien, de manera que le permitió el crecimiento. Ahora, está llegando un punto donde hay un problema con la paridad cambiaria, parece el problema más evidente que los chilenos cuando viajan a Argentina nos damos cuenta de que obviamente hay dos realidades, y eso tiene que llegar a un punto de equilibrio, no se puede mantener. ¿Cuál es? Bueno, el que los argentinos definan. Hay una fórmula, la fórmula del Fondo Monetario, que para controlar la inflación hay que disminuir el gasto público, hay que recortar los gastos sociales. Esa fórmula se aplicó. Esa es la fórmula que impulsan en Europa y que tiene, que son la que tiene las protestas en este minuto. Esa es la fórmula que se aplicó en España y el 20% de parados. Entonces, también hay una... Tampoco la fórmula puede ser gastar más o sí, por lo menos, no sé, se lo pregunto yo. La fórmula de Argentina en este minuto es no parar el gasto público y de frentón tratar de regular la inflación vía acuerdos. Y la fórmula también tiene que ser cómo incrementar la producción. Yo creo que ahí hay expectativas positivas. La economía brasileña es un gran demandante de productos argentinos y está en proceso de movimiento. La economía brasileña es como un gran elefante, ¿no? Le cuesta moverse, pero cuando se mueve se nota. ¿Sabe qué? Usted sabe quién gobierna Argentina, es Cristina Fernández. Nosotros tenemos preparada una nota donde vamos a hablar de ella, de su perfil, de su historia y quién es la persona que en este minuto está al mando de Argentina. No solamente tuve el honor de ser la primera mujer electa presidenta, sino que tengo el honor de ser la primera mujer también reelecta presidenta. Yo no quiero más nada. Conocida es la locuacidad de Cristina Fernández, tanta que en Argentina ha sido blanco de burlas. Momento. Pero es también ese ímpetu, dicen los analistas, la que la llevó a ser presidenta del país trasandino. Cristina Elizabeth Fernández nació el 19 de febrero de 1953, estudió un año psicología y luego se cambió a la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Ahí conoció a su esposo, Néstor Kirchner. Él la ayudaba a ella a preparar una materia, reales, de Derecho Penal 4, y le discutía todo lo que ella sabía. Ambos militaron en las Juventudes Peronistas, una tendencia política que Kirchner traspasó a Fernández. Se casaron, tuvieron 2 hijos y luego Néstor fue presidente de Argentina.
pero un paro cardiorrespiratorio en el 2010 terminó con la vida del mandatario. Es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Es la pérdida de quien fue mi compañero durante 35 años. En su primer gobierno, Cristina Fernández continuó con la política de derechos humanos, apoyo social y expansión económica que inició su esposo. No he llegado a presidenta para caerle simpático a los poderosos. Muy distinto al controvertido segundo periodo que dirige, la nacionalización de YPF, las restricciones para la compra del dólar, el incremento de las discusiones por las Islas Malvinas o Falklands, también las discrepancias con los trabajadores del transporte y las recientes acusaciones del Fondo Monetario Internacional, que dicen que Argentina modifica las cifras económicas oficiales, son solo algunos de los casos. Pero hay cosas que ella ha dicho que no son verdad. Entonces yo creo que su gente le miente. A esto se suma también las críticas de populismo y al origen de la gran fortuna de la familia Kirchner. Cristina habla para la izquierda y gobierna para la derecha. Sin embargo, si hablamos de números, Cristina Fernández fue reelecta con el cuarto mayor porcentaje de la historia de Argentina. Bueno, la frase no es mía, de Jorge Lanata, un destacado periodista argentino que genera también anticuerpos por el lado del gobierno. Ha sido muy crítico también de Cristina Fernández. ¿Gobierna para la derecha Cristina Fernández pareciendo que es de izquierda? ¿Cómo? ¿O al revés? ¿Cómo es la cosa? No, yo ¿Usted la conoce? Sí, la conozco. Tengo el honor de conocer a la presidenta. Desde la época que fui embajador, era una destacada senadora. Y conocí a su marido, que era gobernador. Estuvieron en la embajada. Teníamos divergencia en ese momento sobre el tema de Campo de Hielo, pero se llegó a un excelente acuerdo. Son dos personajes de la historia argentina, o sea, usted no los puede sacar. Ellos, y yo quiero reivindicar un poco el nombre del presidente Kirchner, porque Kirchner toma al país destrozado. O sea, nosotros nos olvidamos que Argentina llegó a tener cinco presidentes. Usted va a la parte económica, económica. Yo voy a lo político. Cuando uno tiene 5 presidentes en una semana, yo creo que es el mejor ejemplo para decir que este país está destruido. Y este hombre lo sacó, y como hablábamos con Gaspar, ¿qué ocurre? Que muy pocos dicen que Argentina creció en tasas parecidas a las chinas, te digo el 8 o 9% durante 8 años. Después de la oposición dice, bueno, estábamos tan abajo que era muy fácil crecer. Ese argumento económico comercial es válido por 2 años, por 3, pero no por 8. Sin perjuicio de que tuvieron un excelente precio de la soya, como nosotros tenemos el precio del cobre, pero un buen manejo. Y esta señora, quien conocí y que estuvimos ahora hace muy poco tiempo, la última vez que ella vino, porque nosotros constituimos un grupo de amigos de las Malvinas, con Juan Gabriel Valdés y otros connotados personajes, transversal para solicitarle a Gran Bretaña que negocie de acuerdo a la resolución de las Naciones Unidas. Y ahí ella nos recibió. Y tuvimos un diálogo muy grato y muy emotivo, porque las Malvinas para los argentinos es algo que a los chilenos nos cuesta mucho entender. Es una llaga abierta. Vamos a conversar de las Malvinas, vamos a conversar también de qué es Cristina Fernández y por qué entonces, si las cosas anduvieron tan bien, por qué ahora se discute tanto en la calle. Le vamos a preguntar a Gabriel Gaspar, pero antes los invito a una pausa y ya volvemos con más Cable a Tierra. Seguimos aquí haciendo Cable a Tierra, hablando en esta oportunidad de Argentina, y había quedado una pregunta pendiente para Gabriel Gaspar, analista de Chile 21, experto también en relaciones internacionales. ¿Qué le parece? ¿Por qué, si la cosa parecía tan bien, por qué resulta que hoy hay protestas en la calle y tenemos un círculo político en que es un poco todo blanco, negro, o ser del gobierno, o ser de oposición, y resulta que parece que a la gente de la calle no le gustara ningún partido? ¿Qué pasa socialmente en Argentina? Bueno, en Argentina hay lucha política, que haya gente en la calle no encuentro que es parte de la democracia, así que tampoco me asombró. Y en Chile tenemos mucha más gente en la calle que en Argentina, déjame decir. Se lo decía por los cacerolazos, ¿se acuerda de hace unos meses atrás? Sí. Pero nosotros vivimos un 2011 que fue muchísimo más meneado, como dirían en el Caribe. Pero ¿qué es lo que hay? Tenemos elecciones, en definitiva en democracia se miden elecciones, ¿sí? Y tenemos elecciones parlamentarias en octubre y presidenciales en 2 años más. Los pronósticos indican de que la oposición está muy dispersa, radicalismo,
¿cómo se llama? Está, no hay un líder de oposición. No hay un líder que unifique a toda la oposición. Entre y la oposición. Los obreros, entre, qué sé yo, por decir algo, Macri, por decir, pero no hay una persona que sea capaz de capitalizar todo esto. Es que la sociedad es muy diversa. Entonces hay que construir formas de unidad. Una de esas fórmulas, la vigente hasta actual, es una alianza entre sectores del peronismo y sectores de izquierda y partidos regionales. Eso es lo que llamaríamos el movimiento que dirigen los K, como le dicen los argentinos. Ese movimiento hoy día sigue siendo la fuerza principal. Probablemente. La gente entiende, la casa es difícil encasillarlo como en Chile o en otros países. Es muy difícil. Es de izquierda, es de derecha, porque tiene un poco recoge bueno, toda populismo. Toda la política de América Latina, no sé, creo que incluso hasta la colombiana está más corrida a la izquierda que en Chile. Para empezar, por ejemplo, nosotros hacemos toda esta crítica de Argentina, que son populistas, y uno escucha con mucha facilidad eso, pero resulta que ¿cuántos jóvenes chilenos van a estudiar a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires? Una excelente universidad, y es gratuita. ¿A cuánto nos gustaría? Y encuentro muchos amigos que dicen, me sale mucho más barato que mi hijo estudie en Buenos Aires cualquier carrera que estudie en Chile, etcétera, estando acá. Los invito a cruzar la cordillera de los Andes y ver qué repercusión tiene esto en la relación bilateral, en este caso, de Chile con Argentina. Sin duda hablamos de esto porque es importante, pero también porque es nuestro vecino. ¿Cuál es el estado actual de la relación con nuestro país? Nada más que para completar la respuesta de Gabriel, que me parece muy correcta. Argentina hay que entenderla, la Argentina del 45 hacia adelante, sobre la figura de Perón. Si no, los chilenos no entendemos nada. O sea, el peronismo tiene extrema derecha, extrema izquierda, centro, montonero, y eso se da con variantes. O sea, y lo ve usted, lo veo con los Kirchner, lo ve con el presidente Menem. Esa es Argentina. Y a los chilenos, siempre digo, no pretendamos entenderlo ni creernos iguales. Ese es un punto. Ahora la pregunta que me encanta del futuro. Primero, una base. Nosotros estamos viviendo, y lo digo categóricamente, el mejor momento de la historia entre los dos países. De todos los aspectos. Aspecto económico, comercial. Acá se olvidan que el 23% de las inversiones chilenas en el mundo hoy siguen estando en Argentina. Argentina sigue siendo el primer país que recibe inversiones de Chile. La integración física, a la cual me voy a referir especialmente, avanza a pasos agigantados. Pero lo más importante tal vez lo va a decir Gabriel. Y es de lo que yo me siento orgulloso porque yo lo inicié. Que es, no hay integración entre países vecinos si no hay confianza en las Fuerzas Armadas. Países vecinos, digo, para que nos entendamos bien, los vecinos. Y con Argentina trabajamos con una estrategia, no solo con una táctica, de lograr esa confianza. Esa confianza se manifiesta hoy en el batallón conjunto Cono-Sur. Esa es la mejor expresión. ¿Qué nos hacía? Era una experiencia inédita. Pero inédita a nivel mundial. ¿Y cuánto afectan estas cosas? Inevitable la pregunta. Tuvimos una polémica hace algunos días acerca de los cantos xenófobos o llamados xenófobos que venían desde Chile hacia Argentina y viceversa. ¿Esto afecta bien a poner una cuña en las relaciones o es simplemente una anécdota para ustedes? A ver, yo colocando el contexto, creo que lo mejor que ha hecho Chile en materia diplomática en la región es construir una relación de confianza mutua con Argentina. Y eso lo hemos hecho como Estado. Porque no solo ha sido una relación de un gobierno, sino de muchos gobiernos, incluido el actual. Y es justo reconocerlo, ha tenido una política de continuidad que da sus frutos. Que hayan buenas relaciones, incluso militares, no significa que no haya problemas. Lo que pasa es que genera un contexto mejor para resolver los problemas. Hace algunos años, algunos iluminados chilenos se metieron ahí en el consulado chileno en Punta Arenas. Un desastre. Pero si no hubieran habido buenas relaciones, habría dado lugar a un incidente. ¿Cómo se llama? Hoy día unos muchachos se ponen a cantar creativamente unas tonteras, pero no dañan en lo fundamental, porque eso no significa que es una política de Estado, que es una doctrina, sino que es una mala anécdota en un mal momento, ¿no? Usted sabe que hubo dos temas dentro de la relación chileno-argentina que han marcado la pauta también. Uno es el tema de las Malvinas o Falkland, porque el gobierno chileno ha mostrado total apoyo a la causa argentina, al menos públicamente. Absolutamente. Y en privado también. ¿Y esas están así? Están así. O sea, claro. Chile está aprobando las constantes resoluciones desde el año 68 hacia adelante. Esto no es ser pro-argentino y contra los británicos, no. Nosotros lo que pedimos, porque nos interesa la negociación, nos interesa la paz, negocien. Ese era territorio, jurídicamente me podría discutir, yo podría tener una comprensión jurídicamente, hoy es de Argentina. Entonces, lo que nosotros Chile patrocina, como buen vecino, es, ¿por qué no negocian? Cumplan las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Y es ocupado ese tema en juicio de ustedes, el de las Islas Malvinas o Falkland, por el gobierno argentino como punta de lanza para esconder de repente algún problema local? Como algunos dicen que lo ocupa Bolivia, el tema del mar, ¿eso sale por eso? No, yo diría que desgraciadamente muchos gobiernos hacen eso, y nosotros no cantamos mal las rancheras, entre paréntesis,
podemos entrar en eso después. Pero en el caso argentino sí lo ocupó la dictadura argentina en su momento, con el desastre que quedó. Pero yo creo que hoy día Malvinas es una causa del colonialismo, de lucha contra el colonialismo, los restos de los vestigios del colonialismo en América Latina. Y tenemos en ese sentido, mirando hacia el futuro, lo mejor que tenemos con Argentina es que hemos logrado construir una relación de confianza que no solo permite tener buenas relaciones entre nosotros, lo cual ya es bueno, sino que además nos permite proyectarnos para estabilizar otros espacios del mundo, como Haití. Usted sabe que, perdón, para terminar el tema de las islas, hay chilenos viviendo allá también, y el argumento de Reino Unido en este caso es que no se le pregunta la voluntad a los que viven ahí. ¿Qué opinan ustedes? Primero, y comparto, esto es un hecho primero histórico. Segundo, eso fue territorio argentino, hasta 1833. Sí, de acuerdo. Y ahí presentaron el primer reclamo de la toma, o de la toma, por ejemplo, una palabra. Claro, pero esto es lo, perdona, que esto es lo mismo que mañana los americanos digan, mire, vamos a hacer un plebiscito en Guantánamo, en la base naval de Guantánamo, a ver qué quieren los muchachos de Guantánamo, si son cubanos o americanos. Si el hecho fundante se basa en otra situación, ¿cierto? Bueno, y el otro tema que le quería llevar, que es casi el último, Argentina estuvo marcado, los diarios, que entre paréntesis tiene una gran polémica los diarios, pero ya no nos vamos a meter en eso, entre los diarios oficialistas y los del gobierno, y los que están contra el gobierno, digo, el otro tema es la fragata Libertad. Hablaba usted de las Fuerzas Armadas, Chile no pudo colaborar. ¿Cuál fue la postura chilena según ustedes? Porque para que la gente entienda, a lo mejor no sabe, hubo una fragata que estuvo retenida en África por mucho tiempo y que por un lío diplomático precisamente y económico, precisamente por este tema de la deuda que arrastraba Argentina, no podía salir de ahí. Los países latinoamericanos expresaron su solidaridad, pero quizá usted a lo mejor puede contar que se pudo hacer algo más, ¿no? Yo creo que sí pudimos hacer algo más. Desaprovechamos una gran oportunidad porque operado la retención de la fragata Libertad, ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, los argentinos estaban impedidos de poder enviar un avión porque les iba a pasar lo mismo. Entonces nosotros los chilenos podríamos haber enviado una nave nuestra alimentada en el aire inclusive, de manera que en un vuelo directo llegara a ofrecer ayuda material a nuestros hermanos argentinos. ¿Se sugirió esto a nivel de gobierno? Yo creo que se conversó. A veces los mecanismos no son tan rápidos como para resolver las cosas. Pero yo quería volver, porque creo que no quiero volver a lo que tú estabas planteando del futuro y de la integración. Por supuesto. Yo creo que lo que nosotros tenemos que perfeccionar con Argentina, que una relación vecinal siempre es perfectible, es la integración física. Nosotros no tenemos integración física real con Argentina. ¿Y por qué? Hay 14 pasos. Por uno de los pasos, que el Libertadores pasa el 70% del comercio exterior chileno y argentino. Por uno. Vio el otro día que se cortó el paso Libertadores y quedamos desconectados. Por ese paso pasa el 70%. Por eso que nosotros, y cuando usted me presentaba, el consorcio Aconcagua, que es un consorcio privado formado por Corporación América, Navieras de Chile, Mitsubishi, y empresas italianas y argentinas. ¿Y qué queremos hacer? Una iniciativa privada para construir un túnel ferroviario de baja altura. Se llama Consorcio Aconcagua. ¿Y para qué? Insistir, no es un proyecto chileno-argentino, es una concesión para un consorcio privado. ¿Y qué queremos lograr? Convertir a Chile en un país de servicio y establecer un corredor bioceánico. Eso es realmente significativo. Es el futuro. Perfecto. Cerrando, yo sé que ninguno de ustedes tiene la bola de cristal, ni mucho menos. ¿Cuál es el futuro, ya no tanto de la integración, sino de Argentina? ¿Cómo ven ustedes qué es lo que va a ocurrir? Hay unas elecciones a la vuelta de la esquina parlamentaria, se habla incluso de la reelección de Cristina Fernández. Muy cortito cada uno, si me puede dar su apreciación. Bueno, yo creo que en términos económicos van a tener que tomar decisiones que permitan restaurar una base común de comportamiento financiero. O sea, van a tener que enfrentar el tema de la sobrevaloración del peso, que no solo es de Argentina, hay otros países que también lo tenemos. Y creo que políticamente las elecciones... Venezuela, de hecho, devaluar siempre es malo, pero cada vez que uno se demora en devaluar es peor. Entonces, y yo creo que políticamente a lo que vamos hoy día, si las elecciones presidenciales fueran este domingo, iríamos a seguramente una fórmula entre el movimiento de los K, con el peronismo más tradicional, sobre todo el poder de los gobernadores de provincia, ¿no? Más allá de la política, o socialmente, o de ambas, ¿qué cree usted que pasa en Argentina? A ver, primero una reflexión, y que de repente los medios de comunicación, Argentina no está en crisis institucional. O sea, no está en peligro lo que ocurrió tanto tiempo en un país con mucha inestabilidad. En Argentina no hay inestabilidad política. Lo que vamos a discutir es cuánto es el porcentaje que puede sacar en las próximas elecciones de octubre, y los optimistas dicen 35 y 40%. Si es ese, no va a lograr la reforma de la Constitución, que es lo que a ella le permitiría reelegirse.
Si ocurre eso, que es lo que yo creo, vamos a tener a un peronista unido al kirchnerismo, porque ellos son variantes que tienen, enfrentando a otro que puede ser un Macri. Lo último, muy cortito, ¿a quién se le cree en Argentina? Uno lee la prensa, es de un lado, otro tipo de prensa, otro. ¿A quién se le cree? Ahí tiene que ser un analista especializado. A usted en este caso, dice usted. A mí me gustan los esfuerzos que hace Argentina por tener pluralismo en los medios de comunicación y por romper los monopolios. Eso me encanta. Para usted entonces no es que se coarte la libertad de prensa con esto que está haciendo, no, que es la acusación de la oposición. No, yo no comparto eso, al contrario. Creo que cuando hay concesiones a perpetuidad, más o menos, cuando hay monopolios que integran televisión, prensa escrita y radio, ahí se están creando pocas condiciones de pluralismo. Me gustaría que esa diversidad y esa preocupación existiera en mi país. Gabriel Gaspar, muchas gracias. Don Eduardo Rodríguez Guarachi, muchas gracias por estar junto a nosotros en Cable a Tierra. Gracias a usted por la invitación. Bueno, y como siempre, los invitamos a seguir en la compañía de Sirena de Chile. La próxima semana, más Cable a Tierra y más análisis con contexto internacional. Hasta luego.